Ahora, la última parte que vamos a ver son personajes y sucesos importantes del cristianismo de la Iglesia Apostólica. Voy a mencionar muchos de ellos, es una muy mini biografía y es ver qué pasó, ¿verdad? Entonces, tenemos media hora para concluir con esto. Y pues vamos a comenzar con uno de los personajes más icónicos, ¿verdad? Que es el apóstol Pablo. El apóstol Pablo se cree que nació entre el año 5 después de Cristo y murió en el 67 aproximadamente. O sea, murió joven. Pablo, ¿qué es lo más destacable de Pablo? Primero, su trasfondo previo a ser cristiano. Pablo es el primer gran perseguidor de la iglesia en convertirse. Realmente es el perseguidor de la iglesia más conocido hasta la fecha en convertirse. Ha habido otros, ¿verdad? Hubo gente, soldados romanos, que llevaban en ejecución a cristianos y en el llevarlos, en el trayecto, veían su testimonio y se convertían y muchos de ellos ahí mismo morían. Lo que resalta del apóstol Pablo es que no solo se convierte, sino que sirve de una manera dedicada y muy de mucho impacto para su generación al reino de los cielos. Pablo, su nombre antes de ser Pablo era Saulo, él venía de Tarso, Saulo de Tarso. Y lo más sobresaliente que tenemos del apóstol Pablo hoy en día, por así decirlo, pues es nada más y nada menos que casi todo el Nuevo Testamento. El aporte más grande de Pablo a la iglesia, además de su labor de evangelismo en esos años, es el haber dejado las cartas, libros, ¿verdad? Epístolas, que en su mayoría son la mayoría del Nuevo Testamento. Creo que fue Alejandra la que puso hoy de que si nadie te escribió una carta en San Valentín, pues ahí están todas las cartas del apóstol Pablo, ¿verdad? Para que leas alguna, ¿verdad? Muy chistosa ella, pero trajo buñuelos, así que se lo permitimos. Entonces, y si Pablo no hubiera participado en la iglesia, pues seguramente tendríamos otros libros, ¿verdad? Porque la obra de Dios no se iba a quedar impedida, pero no tendríamos esos libros, no tendríamos esa parte. Pablo se es considerado aún en el día de hoy uno de los 5 teólogos más importantes del cristianismo, ¿ok? Y dice un amigo que ellos hacen trampa, porque normalmente los primeritos ya no van a ser removidos, ¿verdad? Los 5 teólogos que el cristianismo moderno considera más importante es el apóstol Pablo, es San Agustín de Hipona, Juan Calvino, Martín Lutero y se me va el nombre, este es más reciente y es alemán, es Berkhof o Berkhof, algo parecido. El mártir de los nazis, Berkhof. Y obviamente podrías meter a muchos teólogos. San Agustín de Hipona. Sí, son considerados los teólogos más sobresalientes del cristianismo. Y luego tenemos, ¿verdad?, gente moderna y antigua, pero básicamente se puede decir que ellos. Así que esa fue la aportación de Pablo. Pablo fue una persona dedicada al ministerio, fue una persona con un estilo de vida, si pudiéramos usar la palabra, radical. No tuvo medias tintas y desarrolló un liderazgo muy fuerte en la época en la que él vivió.
Tal fue su liderazgo que no siendo de los 12 apóstoles del Cordero y no siendo de los más cercanos en ese sentido, pues altercaba con ellos en el buen sentido, ¿verdad? Tenía la autoridad para corregir al apóstol Pedro, ¿verdad? Y esto habla no nada más del arrojo de él, sino de cómo lo veían los líderes. Pedro hace mención de él en sus cartas también, resaltando que los escritos de Pablo son escritos profundos, difíciles de entender, misterios, ¿verdad? Y hay ese reconocimiento, ¿verdad? Entonces, pues, hablar más del apóstol Pablo sería redundar. Después tenemos al apóstol Pedro, ¿verdad? Me da risa porque por más cristiano que sea la fuente, los encuentras como San Pablo, San Pedro, San Juan. De hecho, pues las epístolas son epístolas de San Juan, ¿verdad? Entonces, recordar nada más que la categoría de San es por santo y es hagios, es apartado, no es porque tengan un lugar mayor en la jerarquía eclesial. Pero el apóstol Pedro anda más o menos en los mismos rangos de edades. Se cree que nació entre el año 1 y murió entre el 67 y 71. Entonces, es más o menos de la misma edad de Pablo. ¿Qué es lo que más podemos resaltar de Pedro en cuanto a la palabra, en cuanto a lo que vemos de él en la Escritura? Su cercanía personal con Jesús. Era discípulo, pero llevaba su cercanía como discípulo. Se puede considerar de los discípulos más cercanos. Jesús tenía un grupo de 70 discípulos, algunas Biblias dicen 72, entonces oscila entre 70 y 72. Después tenía a los 12 apóstoles del Cordero, y dentro de los 12 apóstoles había 3 más cercanos, que eran Jacobo, Juan y Pedro, y dentro de estos 3, con el que camina en la playa y le dice apacienta mis ovejas, y tiene toda esta relación, es con Pedro. ¿Por esto es Pedro más importante que los demás? No, ya vimos que no. No estamos realzándolo sobre los demás, no estamos dándole una jerarquía que la Biblia no le da, simplemente hacemos esa diferencia, ¿verdad? Me llama la atención eso porque Jesús, Dios, maneja un principio y es que Él se va a manifestar y revelar a ti en medida que tú quieras. Está a lo largo de la Escritura, ¿verdad? En muchos principios y en muchas porciones. Me gusta mucho cuando la sombra que hay de esta libre acceso, cuando la ley de Asuero, cuando dice que cada quien puede beber del vino real cuanto quiera, no se le va a obligar a nadie a beber o a no beber. Cada quien puede beber cuanto quiera, ¿verdad? Y vemos entonces que de alguna manera, de entre los 12, había un hambre mayor, por así decirlo, en la vida del apóstol Pedro, en la vida de Juan, en la vida de Jacobo. Y Jesús identificó esto y se mostró a ellos, ¿verdad?, en maneras mayores. La transfiguración, la resurrección de la hija de Jairo, el acompáñenme a orar en Getsemaní, ¿verdad? Y vemos esta figura. Entonces, el apóstol Pedro además era una persona muy apasionada, era una persona muy arrojada. Pedro es ese que nunca se queda callado, es ese que siempre habla, ¿verdad?, que siempre está participando. ¿Y qué podemos aprender de Pedro? Pues todo esto. Ahora, a Pedro, posterior a la etapa bíblica, se le adjudica el establecimiento de iglesias como la de Roma, Antioquía, ¿verdad? Y lo que fue Samaria no la establece él, no llega él a evangelizarla, pero llega él a poner el fundamento. Eso lo vimos en las primeras sesiones. Después tenemos al apóstol Juan. Este es el que vive más tiempo. Muere aproximadamente en el año 100. Otro de los apóstoles más importantes de este grupo de los 3.
¿Qué es el legado que nos deja el apóstol Juan? Pues sin duda 3 epístolas, un evangelio y Apocalipsis. Básicamente después de Pablo, Juan es el que más escribió. Entonces, vemos esto. Juan representa una vida entregada a Cristo y que permanece en Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque a diferencia de los demás, Juan tuvo oportunidad de envejecer en la fe. La mayoría de los demás murieron como mártires a etapas no tan adultas, ¿verdad? Media adultez. No llegaron a viejos. Juan sí ya estaba viejito cuando muere. Y se le permite esto y vemos una vida que madura, una vida que comienza siendo joven, siendo impulsivo. Tú puedes ver la juventud impulsiva con poca madurez natural en Juan, por ejemplo, cuando van Pedro y Juan a la tumba de Jesús. Juan llega primero, Juan corre, ¿verdad? Le ganaba a Pedro, ahí todos meten el chiste, que porque él tiene primera, segunda y tercera, y Juan y Pedro nada más primera y segunda. Es un chiste cristiano que todo cristiano tiene que hacer cuando menciona eso. Pero él llega primero y él no entra a la tumba, se queda esperando a Pedro. Entonces vemos ese ímpetu, ese correr, esa fuerza desbocada, pero esperando a un personaje más maduro en años, no tanto en la fe porque vivieron lo mismo, pero en años que era Pedro. Él reconocía eso. Y vemos también en Pedro y Juan, que no son los de los Tigres del Norte, esos son otros. Ese es Pablo y Pedro y Pablo. Pero en Pedro y Juan vemos una amalgama que muy rara vez verías el día de hoy, ¿verdad? El día de hoy casi no ves un pastor viejo o grande con un pastor muy joven. Casi no los ves caminar juntos, los ves relacionarse, pero no en el camino juntos. Y Pedro y Juan caminaban juntos mucho. También fueron tenidos azotados, ¿verdad? Se les impedía predicar el evangelio. Ven lo que es la curación del cojo en el templo de la Hermosa. Todo esto lo hacían juntos y ahí puedes ver que la iglesia es un lugar donde las generaciones se encuentran. El dividir niños por edades y grupos de jóvenes por edades es por algo práctico, no tiene nada que ver espiritualmente, porque espiritualmente debería de haber en la iglesia esa unidad a la hora de la relación con el Señor, ¿ok? Después tenemos a Santiago el Justo, también conocido como Santiago el Menor, fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, presidió el concilio. Me voy a saltar a Ignacio de Antioquía, ya no está en la Biblia. Ignacio de Antioquía fue obispo en Antioquía, importante escritor cristiano primitivo. Sus cartas dirigidas a diversas comunidades cristianas proporcionan información valiosa sobre la estructura y teología de la iglesia de ese momento. ¿Ok? Ignacio de Antioquía. Es la iglesia apostólica hasta antes del año 100. Todo lo que estamos hablando topa en el año 100, 105, 106, cuando así estirándolo mucho. ¿Ok? Ignacio de Antioquía fue una persona, su nombre lo dice, ¿en qué iglesia estuvo? En Antioquía. Antioquía, que es la iglesia de Hechos 13, es la iglesia donde son enviados Pablo y Bernabé. Ahí no se menciona a Ignacio, ¿verdad? Él desarrolló su liderazgo posiblemente posterior a ese momento. ¿Por qué digo? Porque de haber estado activo en ese momento, pues seguramente estaría en el relato bíblico. La edad en la que suelen poner a Ignacio de Antioquía es en el año 35 después de Cristo, su nacimiento. Entonces, cuando Ignacio de Antioquía estaba naciendo, no solo él estaba naciendo, el cristianismo estaba naciendo. ¿Ok? Y creció y llegó a desarrollar un liderazgo ahí y escribió muchas cartas. Hay escritos que tú puedes leer de él que te van a edificar. Volvemos a lo mismo que con la didaje. La diferencia, gran diferencia entre los escritos de la Biblia
y los de Ignacio de Antioquía, o ahorita que veamos a otro que es Clemente de Roma o de Policarpo, son que no llegaron a ser canónicos. Es decir, no hay una evidencia en el concilio y en el Consejo General de la Iglesia en que sean 100% inspiración de Dios. Sin embargo, el contenido histórico, teológico, está correcto. Entonces, yo te lo pongo de esta manera. Es como si hoy un autor cristiano moderno escribe un libro que tiene todo, va en común acuerdo con la Escritura. Haces bien en leerlo, te edifica, seguramente descubrirás cosas, Dios te hablará por medio de él, como te habla en una predicación y todo esto. Simplemente no le damos el carácter de inspiración divina y no es canon. Cuando algo no es canon, para lo único que nos sirve saber que no es canon es a la hora de discrepancias. ¿Ok? Si yo estoy leyendo un libro que no es canon y me dice algo que discrepa con algo establecido en la palabra, se desecha así. Ni lo cuestionas, ni vas a ponerte a pensar, no, es que tal vez el autor de aquel... No, se desecha. Si no va de acuerdo a, se desecha. Es así de sencillo. Si no está en la Escritura, no nos lo comemos. Es así de sencillo. ¿Sí? Un asunto teológico. Si es un asunto práctico que no está en la Escritura, puede ser porque hay flexibilidad para ello, como lo que te decía la semana pasada. La liturgia no está en la Escritura, cómo debe de ser llevada. ¿Por qué? Porque hay una flexibilidad cultural, hay una flexibilidad temporal para que lleves la liturgia. Dios lo está permitiendo al no establecer un marco. Pero ¿qué es lo que sí no debe de faltar? No debe faltar la palabra, no debe faltar la adoración, no debe faltar la comunión de los santos, ¿verdad? Si no tienes esas tres cosas, pues no es iglesia, es club. No, es que yo veo en enlace, ¿verdad? O en un canal de televisión o en internet. No sé, la verdad. ¿Ya no es canal? Ok. Bueno, imagínate que alguien, porque me han dicho, no, es que yo me congrego con fulano de tal, ¿verdad? Y siempre les digo, ni fulano de tal ni ora por ti, ¿verdad? No te conoce. ¿Sí? Y puede que se está congregando, tal vez, entre comillas, uso la palabra congregando, en un lugar sano. Puede que esté viendo una predicación cristocéntrica y todo, y tal vez participa en la alabanza y la adoración a distancia, pero ¿sabes de lo que no está participando? De la comunión de los santos. Entonces no es iglesia, aunque sea una sana doctrina, aunque sea una sana enseñanza, él no está participando en la iglesia. Por otro lado, tal vez eres bien fiel en la iglesia a la que estás yendo, o al lugar que estás yendo, pero no hay doctrina verdadera y no hay nada ahí, entonces estás yendo a un club social que se hace llamar iglesia. Entonces, esa es la cuestión. Entonces, si tú te topas de repente con un escrito de Ignacio de Antioquía, recomendación pastoral, léelo, te va a edificar. Luego tenemos a Clemente de Roma. ¿Dónde estuvo Clemente? En Roma. Ok. Sucesor, se cree, del apóstol Pedro. Ok. Sí. En cuanto al liderazgo de Roma, está chistoso porque no es considerado dentro de la sucesión papal para los papistas. ¿Mandé? No, Clemente no está en la Biblia. Clemente es ajeno a. Pero fue líder cristiano en Roma y es autor de una epístola que no es canónica, pero es una epístola a los Corintios. ¿Ok? También es conocida en el mundo cristiano como la epístola de Clemente o primera de Clemente. Y es una de las obras
fuera del Nuevo Testamento más importantes cristianas. Volvemos a lo mismo, no se le dio un carácter canónico, pero todo lo que está ahí plasmado es edificante. Después tenemos a Policarpo de Esmirna. Este es interesante porque este ya empieza a figurar dentro de las iglesias a las cuales Jesús les deja mensajes en el Apocalipsis. Esmirna, Policarpo de Esmirna. Vela y película. Fíjate, de este estiramos la liga bastante. Este aparentemente muere en el año entre el 120, no sé por qué hay tanta discrepancia en la historia, pero entre el 120 y 135, o sea, son 15 años de margen de error, pero así es la historia, entre más vieja es, tienes que dejar más margen de error. Este fue, si Clemente fue discípulo de Pedro, Policarpo fue discípulo ni más ni menos que del apóstol Juan. ¿Ok? Discípulo así como Timoteo de Pablo. Algunos me dirán, ay Mel, ¿y por qué no tenemos esos registros en la historia bíblica? Pues porque en la historia bíblica el único registro que tenemos de quién es, no, de Lucas. De todos los que escribieron biografías, hechos históricos, que es el libro de los Hechos, lo escribió Lucas. Juan no escribió en Hechos. Se cuenta de él a lo largo de la recopilación de Lucas. Si hubiera un Hechos de los Apóstoles de Juan, seguramente veríamos su encuentro con Policarpo, su discipulado, etcétera. Entonces, no está ahí por eso, y ya si ahondas demasiado a lo pues más correcto, pues no está ahí porque lo que está es lo que Cristo deseó que estuviera finalmente. ¿Okay? Toda palabra es inspirada por Dios, y eso incluye la que no está ahí, aunque sea palabra buena, edificante. Si no es canónica, bueno, no nos hace falta que esté dentro del canon. ¿Ok? Mucho tal vez porque redunda en asuntos que ya están tratados en el canon. Preocúpate cuando alguien saque ondas que no solo no están en el canon, sino que contradicen al canon y lo quieren tomar como base, como la ascensión de María, la cual no está registrada que existió, nunca se enseñó en los primeros años de la iglesia, y de repente algún listillo sacó que María fue ascendida a los cielos, ¿verdad? Entonces, no es parte de. Por eso estamos estudiando historia de la iglesia, porque acuérdate que estudiar la historia de la iglesia y qué predicaba la iglesia en los primeros siglos nos protege de las herejías que salieron posteriores. Policarpo fue un gran apologista, ¿ok? Y su martirio es muy conocido. A Policarpo, cuando lo martirizaron, cuando lo mataron, primeramente lo amarraron en leña verde para que tardara en morirse, para que muriera más lento. Y a Policarpo se le dio a elegir, ¿verdad? Como a todos, se les dio a elegir si negaban a Cristo o si morían por martirio. Y Policarpo enunció una de las que son frases célebres del cristianismo de los años primeros, y dijo: todos estos años he servido a Jesús y ningún mal de él he recibido. ¿Por qué habría hoy de negarlo? Y dice: mátenme, ¿verdad? Y esa frase tan sencilla engloba el pensamiento cristiano de esos tiempos. Número uno, todas las penurias, todas las dificultades que ellos vivieron, jamás se las atribuyeron a Dios. Jamás dijeron: Dios me está haciendo esto. ¿Por qué? Porque pregunta en lo lógico: ¿acaso estar amarrado
de un leño con leña abajo a punto de quemarte no es algo horrible, no es una penuria, no es una tragedia en lo natural. Claro que lo es. Y él no estaba negándose de no lo veo, si no lo veo no existe. No. Él está diciendo, yo estoy viviendo esto, pero esto no me lo está haciendo Dios. Y cualquier otra cosa difícil que ellos vivieron, no adjudicaban a Dios. A ti se te mete un carro en la fila de las tortillas y estás quejando, Dios, ¿por qué no me amas? Dios, ¿por qué me humillas? ¿Verdad? ¿Por qué estás en mi contra? A veces no con eso, pero con otras cosas sí. Una situación laboral, no, se me hace que Dios está enojado, se me hace que Dios no me ama, se me hace que Dios ya me dejó. No, mi amado. Número 2, ellos tomaban el pensamiento que hay en Santiago, que dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Ese versículo tiene muchas implicaciones sinónimas. Yo quiero que tú aprendas a leer la Escritura en sinónimos y en antónimos, porque amplía el espectro de lo que estás leyendo. Te voy a poner el ejemplo que siempre pongo. Cuando tú lees, separado de mí, nada puedes hacer, implica que por otro lado, ligado a Cristo, en Dios todo es posible. Todo lo posible de lo posible, ¿verdad? No digas eso y te avientes de un edificio, voy a volar. Pues no, sentido común. ¿Ok? No seas como tu pastor en los primeros años del cristianismo, que oraba para que apareciera un señor en la puerta de su casa con un maletín con $1,000,000. Yo oraba esa tarugada, te lo he dicho. ¿Sí? Y la oraba todos los días. Yo decía, bueno, ayer no vino el Señor, pero hoy sí se me va a aparecer. Y ahí estaba orando y asomado por la ventana. Fe tenía, ¿verdad? Que era una tarugada, porque era un inmaduro. Pues sí, totalmente, ¿verdad? Una vez dijo un amigo, y donde se te hubiera aparecido un pelado de esos, ¿no? Sombrerudo, con más de $1,000,000. Entonces, este pensamiento de Policarpo es el mismo de Santiago. Todos estos años le he servido y nada malo me ha dado. Es decir, de él solo vienen cosas buenas. Y si de Dios vienen solo lo bueno, ¿qué andas buscando en el mundo? Porque en el mundo las cosas que vienen del mundo no vienen de Dios. Y las cosas que no vienen de Dios no tienen garantías de ser buenas, porque lo bueno solo viene de Dios. Amén. Entonces, ese es el pensamiento de Policarpo. Luego también dice, todos estos años lo he servido, ¿cómo o por qué habría de negarlo? O sea, ¿cómo por qué voy a cambiar de mi forma de pensar, verdad? Nada más porque estoy en este vituperio. Entonces la historia cristiana cuenta que cuando oyeron eso lo encendieron, ¿verdad? Y estaban enardecidos viendo cómo se quemaba, solo que no se quemaba. Las llamas arqueaban delante de él y no lo tocaban, hacían un arco. Las llamas estaban quemando a los que lo tenían ahí amarrado y a todos los demás, igual que en el horno de fuego, ¿verdad? A los jóvenes que quemaron, a los que los aventaron, pero ellos no se quemaron. De la misma manera él estaba ahí, sobreviviendo. Y cuenta la historia que se enardece uno de los soldados y dice, de esta no te vas a salvar, y lo pica con una lanza. Y cuando lo pica con la lanza y le saca la lanza del estómago, sale un borbotón de sangre que apaga las llamas, ¿verdad? Y terminan aplicando la de Highlander, dicen, de esta sí no, y lo decapitan. Y muere decapitado y muere mártir. Pero es uno de esos mártires que se tardaron en la ejecución y que mostraban la gloria de Dios en él. Hay algunos que me dicen, hubiera sido más gloria de Dios que lo hubieran liberado. Dios decide
A Pedro lo liberó de la cárcel la misma noche que decapitaron a Jacobo. A los dos los aprendieron igual, a los dos los amaba igual, los dos habían diezmado, los dos habían portadose bien, no traían maldiciones generacionales, los abuelitos de los dos no eran canijos. Y entonces, a uno lo salva y a otro no. Dios es soberano. Y eso es algo que la iglesia del primer siglo tenía bien presente y descansaba mucho en ella. Y nosotros no en el grado que deberíamos. Dios es soberano. Amén. El martirio siempre lo consideraron un honor. Nosotros modernos somos los que decimos, ay, en la torre. Pero ellos entendían que era un precio, era hermoso dar tu vida por la causa del evangelio. ¿Okay? Después tenemos, por último, voy a mencionar a Antipas. Antipas, hablado por Jesús, su testigo fiel. Antipas está mencionado de pasadita en Apocalipsis 2:13, cuando dice Jesús: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre y no has negado mi fe, aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. A la par, los registros históricos muestran que Antipas fue este mártir cristiano que creció en lo que podemos aprender de él, número uno, es la lealtad y fidelidad. Jesús elogia a Antipas como un testigo fiel. Y eso es demasiado, porque el nombre testigo fiel es para Cristo. Y Cristo, siendo el testigo fiel, usa esa expresión para nombrar a Antipas. Eso está bien pesado. Eso es un alto honor. Y te muestra la lealtad y fidelidad de Antipas. Dos adjetivos que tienen que estar presentes en los cristianos: lealtad y fidelidad, en todo sentido, mis amados. Hoy en día la iglesia cristiana, los cristianos, somos muchas veces poco leales y poco fieles, no solo al reino, sino en el entorno en el que estamos, en el trabajo, en la iglesia local, con nuestras familias, con la gente cercana a nosotros. La lealtad y la fidelidad son asuntos que deben de estar presentes sí o sí en la vida de un verdadero creyente. Entonces, él fue elogiado por esta fidelidad y lealtad en tiempos difíciles. Ser leal y fiel en los tiempos fáciles es sencillo, pero en los tiempos difíciles se muestra la verdadera fidelidad. Él fue martirizado, ¿verdad? Él sufrió martirio. Cuenta la historia que a él lo colocan dentro de un toro, ¿verdad? Y dentro del toro le abren la panza, lo meten a él y lo ponen en fuego. ¿Sí? Hacen ahí su platillo y así muere Antipas. Entonces habla, sí, lo meten vivo y luego pues ahí se cose, ¿verdad? Se muere quemado, incendiado, pero no es nada más pues la quemazón rápida, implica lentitud, implica sufrimiento, implica todo, la tortura, eso es la parte. Sí, porque las muertes de los mártires eran con saña, ¿verdad? Exactamente, él ya es bajo la persecución romana y creo que él le toca, si más no me falla la historia, en la persecución de Diocleciano, que fue uno de los emperadores más bárbaros y ensañados contra el cristianismo, ¿verdad? Y pues la frase donde mora Satanás, o donde está el trono de Satanás, habla particularmente de un lugar
hostil, de un ambiente de hostilidad en el cual los cristianos estamos llamados a crecer. El cristiano no puede y no debe tener la mentalidad de escape del mundo. No oramos que Dios nos saque del mundo. Estamos en el mundo para hacer luz. No nos vamos a ligar a la cultura y a la forma de ser del mundo, pero no podemos huir de esos lugares, ¿verdad? A mí ha llegado gente que me ha dicho: pastor, mi trabajo está lleno de pecadores, ore por mí, que Dios me saque de ese trabajo. Le digo: no, andas bien mal, ¿verdad? Si te saca a ti de ese trabajo, ¿quién le va a hablar a esos pecadores acerca de Cristo? No te vayas a pistear con ellos, no te vayas al antro con ellos, no te ligues en sus pláticas, pero no vas a salir de ellos. Estás puesto ahí para hacer luz.